Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien. Vamos a hablar hoy de las plantas que utilizamos para la cocina. Eso es. Y vale. vamos a disfrutar, vamos a tener un programa muy entretenido y yo creo que vamos a disfrutarlo mucho. Y agradecerte, Ángels, estas 4 temporadas. Qué bonito eres. Venga, tomillo, albahaca, cilantro, hierbabuena. Vamos a hablar de esas plantas que utilizamos en la cocina, que habitualmente compramos secas, pero si ustedes prueban de tenerlas frescas es de lo mejor. Pero vamos a hablar de la parte, vamos a decir, de jardinería, ¿eh? No Sí. de cómo utilizarlas, aunque yo no sé, a lo mejor Eduardo Barba también tiene alguna receta. Pero bueno, Uy, muchas. Yo digo, lo mejor es cuando son frescas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo funciona esto? Por si tuviéramos la tentación, y yo les animo a los oyentes a que lo hagan, a cultivarlas. Sí, bueno, Ángels, es que además este gran grupo de plantas suele ser uno de los preferidos de muchas personas que se acercan a un vivero, a una floristería y que a veces no tienen otro tipo de plantas y solamente tienen estas culinarias en casa, ¿no? O en la ventana o en la terraza. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Porque este grupo a veces la gente se confunde. Piensa que porque esté muy bonita en la floristería, porque esté muy bonita en el vivero, puede aguantar en esa misma maceta durante un montón de tiempo, la puede cortar, va a ser eso, un edén de sabor y de aroma, y no. Y la planta, lo que suele ocurrir muchas veces es que se van viniendo abajo. Bueno, aquí lo que tenemos son todas estas plantas que utilizamos para añadir ese punto de aroma y de sabor, como decimos, como pues por ejemplo el orégano en las pizzas, el romero en esa auténtica paella valenciana con ese ramito, ¿no? Que hay en Alicante también. Sí. Me fijé y le echaron también romero. Ese romero, o el perejil en unas patatas alioli, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo cultivarlas, Ángel. Venga, para que estas plantas funcionen hay que seguir todas unas normas. Lo primero que yo te preguntaría es por qué todas esas plantas que utilizamos en la cocina tienen ese aroma. ¿Qué explicación científica hay? ¿Por qué huelen tanto y tan bien? Curioso, porque el nexo de una gran mayoría de estos aromas tiene que ver con la repulsión. Es decir, lo que a nosotros nos atrae, a otros insectos y a otros animales les repudia. Es como... Les repele, sí, porque dices, ay no, esto qué olor más asqueroso, prefiero irme a otra planta, ¿no? Porque muchas de estas plantas lo que tienen son unos grupos de moléculas que son pues poco atractivas para insectos, para hongos incluso, para mamíferos, es decir, para un gran abanico de seres vivos. En muchos casos este aroma lo proporcionan sustancias pues que tienen que ver con los aceites esenciales, ¿no? Esos aceites esenciales que utilizamos muchas veces pues en perfumería, por ejemplo. Un aceite esencial, por ejemplo, es lo que tiene la corteza de la naranja, cuando le clavas la uña y sale ese líquido como vaporizado, como spray. Y son tan volátiles que se difunden por el aire, y eso es lo que a nosotros nos atrae, al contrario que a otros animales, ¿no? Esos aceites esenciales muchas veces están compuestos por un gran grupo que se llaman los terpenos, como por ejemplo el linalol, con 2 os finales, que es, por ejemplo, el aroma que tienen algunas plantas tan maravillosas como por ejemplo la lavanda. Mucho de lo que olemos es un terpeno y tiene que ver con ese linalol. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como un repaso así rapidito de algunas de estas plantas culinarias. Yo te digo nombres y tú los complementas, es como un juego. Perfecto. ¿Vale? Pues empezamos por el romero, tic-tac, tic-tac. Pues el romero, que desde hace unos años ya se ha reclasificado como una salvia, aunque no lo parezca, su nombre científico es Salvia rosmarinus. Es una planta aromática que en España la vamos a utilizar mucho y habitualmente. ¿Para qué? Para dar ese punto de aroma a arroces, a carnes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues sería una de las plantas que están muy ligadas a nuestro Mediterráneo. Una planta imprescindible en todo el levante español, por ejemplo. ¿Tú la utilizas, Ángels, el romero en cocina? Yo tengo romero en mi casa plantado. ¿Y lo cortas? Y lo corto. ¿Sí? Sí. ¿A qué se lo echas tú? Pues yo hago muchas cosas. Si hago unas patatas al horno, por ejemplo, para macerar una carne, claro, yo lo utilizo una barbaridad. Qué rico, qué apaña. No, que sí. El tomillo. Bueno, el tomillo, otro imprescindible. Prima hermana del romero, prima hermana de las mentas también, aunque no lo parezca. El romero es... El tomillo es otra planta imprescindible también para carnes, por ejemplo, y para una sopa que a mí me gusta, que es la de farigola y
Claro, y pan. Y ¿no? pan, sí. Que esa es muy de Cataluña, Muy de ¿no? Cataluña. Es que tomillo en catalán es farigola. Farigola. Y mi padre le encantaba la sopa de farigola. Sí, porque además es una sopa imprescindible para el invierno. También cuando la gente se pone mala, sí, ¿verdad? Cuando te encuentras mal, como tiene además es tan aromática, pues Exacto. también. Porque muchas de estas plantas, además de ser plantas culinarias, tienen principios activos que nos ayudan contra pues esos resfriados. Casi todas de ellas, yo porque no me lo sé, pero Sí. casi todas ellas sirven para algo. Sí. Para Sí. algo de nuestra salud. Yo de hecho siempre tengo un gran bote con una mezcla de varias de ellas para los momentos de invierno cuando la garganta a lo mejor se viene Sí, un poquito abajo, sí. y entre ellos tiene romero, tomillo y la siguiente, que yo creo que me puedes preguntar por el orégano. ¿El orégano? ¡Uy, qué Venga, casualidad! el Era la que orégano. tenía en mente. Venga. Pues el orégano, otra imprescindible, maravillosa, prima hermana de el tomillo, del romero, de la lavanda. Es que, fíjate, Ángels, que muchas de esas plantas pertenecen a la misma familia. Una misma familia, un mismo aroma, se podría decir. Y déjame que te diga, porque es verdad que la gente a lo mejor el romero y el tomillo lo identifica fresco, porque Sí. sobre todo si eres del Mediterráneo y vas a pasear por algún bosque te los encuentras, sobre todo en las cornisas cerquita del mar, Sí. pero el orégano, que la gente sepa que no todo el orégano es seco, es el que viene con la pizza. El orégano es una hojita, es decir, es una planta. Es que es además una planta que muchas veces se seca mal, porque a ver, lo ideal del orégano es utilizar la inflorescencia, toda la cabeza de la inflorescencia. La gente, yo tengo unos amigos en Girona que ellos recolectan todo y pican también las hojas. Bueno, lo ideal es que lo que aporta más esencia, lo que tiene más concentración de aceites esenciales es la inflorescencia, y eso es lo más fino y lo más refinado. La menta y la hierbabuena, que me encantan. También, bueno, cuando nosotros decimos una hierbabuena, la hierbabuena es una menta. Lo que pasa que, bueno, es una menta espicata, que es el nombre científico, y ahí lo que tenemos son unas plantas ideales para sopas, también para dulces, porque Sí. fíjate que son plantas que funcionan muy bien tanto para lo dulce como para lo salado, sí sabemos utilizarlo. Yo recuerdo una sopa que me hacían de pequeño en un campamento al que yo iba, que le echaban hierbabuena y para mí era como Bueno, en Andalucía al cocido siempre se le Sí. echa, o al caldo, una ramita de hierbabuena al final. Bueno, o sabes, por ejemplo, la cocina gitana. La cocina Sí. basada en la tradición gitana utiliza mucho la Sí. hierbabuena. Está Sí. siempre como muy presente en los guisos. Sí. Es una cosa que, pues un poco como el romero, echar ese punto final. O los mojitos. Esa gente chuza que nos escucha ahora mismo. Ahora ya saben, pues, ahora han identificado, les ha costado, pero ahora han identificado ahí ya sí, la ahí ya menta o sí. la hierbabuena. Eso es. El cebollino. Bueno, el cebollino, qué cosa más curiosa el cebollino, porque es una planta que quizás nosotros en España no utilizamos tanto en muchas zonas, pero que sí que la habrán visto muchas veces las personas aficionadas a ir a restaurantes, porque se utiliza muchas veces como decoración. Son esas hojitas largas que parecen antenas de grillos, Sí, sí. que mi padre las llamaba antenas de grillos. Echa un poco de antenas de grillos. Son largas, muy redonditas, y aportan un sabor muy fino y muy delicado a una cebolla, Pero muy suave. Muy delicadísima. Se suele echar, pues eso, al final en el emplatado, ¿no? Yo no sé si tú la utilizas, Ángels. Yo lo utilizo. También, qué rico. Sí, sería. Nosotros en España yo creo que tenemos más costumbre de echar perejil, que después hablaremos Sí. del echar perejil Sí. para darle ese toque colorido al final de los platos. Y en Francia, por ejemplo, se echa el cibulet, se utiliza Cibulet. muchísimo más Exacto. el cebollino. La salvia. La salvia, increíble, con esa hoja grande, carnosa, un poco rugosa, para pescados, por ejemplo, o para algunas pastas que nosotros utilizamos. Hay una que se llama salvia de burro, ¿no? Creo que es que con Muy bien. mantequilla y con sal y con Y la con la salvia, salvia. y nada más, y un poco de y ya tienes Y ahí está una pasta buenísimo. increíble, ¿no? O sea que otra favorita. La albahaca. La albahaca, increíble. La albahaca es de esas plantas que a todo el mundo enamora, porque tiene un aroma que es increíble. A mí me parece uno de los aromas más delicados, más dulces que hay, ideal para pastas también, para salsas, y bueno, pues una auténtica preciosidad de Que contrasta con a veces, porque yo creo que la albahaca hay unanimidad, que yo creo que a todo el mundo le gusta la albahaca. Con el cilantro ahí tenemos un poquitín más de problema. Bueno, es que justamente el cilantro, aquí lo que ocurre con el cilantro es esas personas, cuantas que levanten la mano en casa y en la oficina, ¿quién no le gusta el cilantro? Porque muchas personas lo comparan con pues el mistol, el Con Fairy. colonia, No sí. podemos decir nombres comerciales, ya los hemos dicho, sí, con lavavajillas. Hay Sí, gente sí. que dice, pues si esto sabe a jabón, ¿cómo os puede gustar? También te digo que a mí, hace muchísimos años, yo cuando vivía en Granada, el cilantro no me gustaba, y yo hice por que te me gustara, gustara. y ahora lo adoro. El estragón. El estragón, bueno, el estragón no es una persona que coma mucho, sino que es una planta maravillosa que en Cataluña, por ejemplo, se utiliza más que en el resto de España. ¿Por qué? Porque es una planta que aromatiza y es un saborizante natural. A mí me gusta mucho utilizarlo en sopas, en guisos, en pastas también, porque casi no da sabor, casi no da aroma, si no sabes identificarlo, y realza todo. Y el perejil. Perejil.
El ¿Qué perejil, vamos a decir del perejil? No podría existir la cocina sin el perejil. Sin el perejil. Mira, vamos a escuchar una primera llamada que además tiene que ver con una de las plantas que acabamos de repasar ahora. Irene, desde Madrid, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a Eduardo y Ángel. ¿Qué tal? Pues mirad, muy bien. Dime. Pues yo tengo un rinconcito en mi jardín de aromáticas, porque me encanta. Sí. Y todo va muy bien, el perejil, el romero, el orégano. Pero con el cilantro tengo un problema enorme. Lo he intentado de todas formas. Si lo siembro en semillas, en cuanto brotan, desaparecen los brotes. Soy incapaz de ver quién se los come o qué pasa, que desaparecen. Pero voy a comprar la planta, ya crecí. No, los sembré en casa, dejé que crecieran un poco más y los trasplanté. También se lo comieron. Compré la planta y también se la comieron. Y estoy desesperada. No sé qué es lo que pasa con el cilantro. ¿Hay alguna especie? Tengo que echar. ¿Hay alguna especie animal a la que le encanta el cilantro? Esta es la conclusión, ¿no? Debe ser, porque no lo entiendo. Entonces, pues si teníais alguna respuesta, bueno, pues me mira, encanta el cilantro. Irene, vamos a atacar con el cilantro. Mira, cilantro, lo primero, luego lo vamos a decir a continuación, pero pleno sol. Todo lo que te necesites de sol, tú seguramente que lo tengas a sol. Para otras personas que nos escuchen, cilantro, sol y más sol. El sustrato, que el sustrato, por favor, no retenga el agua de una manera brutal, porque si ese sustrato tiene una alta retención de agua porque tenga bien mucha arcilla o porque tenga mucha turba negra, el cilantro sufre mucho con la raíz. Entonces es una planta que le encanta tener humedad en el suelo, pero sin encharcamiento. Luego, un abonado. El abonado es imprescindible para todas estas plantas en las que utilizamos la hoja porque va a necesitar mucho nitrógeno, pero yo te aconsejo que ese nitrógeno lo aportes de manera orgánica, porque va a ser un nitrógeno mucho más compensado que una explosión química de un abono de liberación rápida. ¿Cuál es un abono de liberación rápida que no tendrías que utilizar? Los de bolitas azules. No te digo nada más porque no podemos decir nombres comerciales, pero vete más a los abonos orgánicos. Y una cosa importante con el cilantro, empieza a recolectarlo cuando la mata ya tenga un buen tamaño. Pero que ya si no sea se le un hace, poquito pobre. grande. Bueno, cuando lo compres, el próximo cómpralo. Y cuando lo Mejor plantes, lo compro ya crecido, ¿no? No en semillas, sino ya crecido. Y luego a la par vete haciendo ese semillero para ver esa diferencia. Pero cuando ya lo compres, deja que se establezca bien al terreno y no lo empieces a recolectar hasta que pase un par de semanas, hasta que se haga el sitio y empieza a ramificar, ¿vale? Entonces, deja que se establezca. Vale, solo una duda, porque como ahora vamos a repasar el resto de cómo cultivar el resto de plantas aromáticas, ¿tú las tienes en el mismo parterre, en la misma jardinera? Sí, lo tengo en la misma zona todo. La verdad es un rinconcito, una esquinita que están todas las aromáticas. Deja el juntas. espacio Igual, y que le dé mucho sol, porque sabes que el cilantro claro, es planta no da amante tanto del sol. porque amiga. tiene un par de horas solo por la mañana, que Claro. el perejil, al orégano, todo le va bien, ¿sabes? Vale, pues pero a lo mejor es que lo tengo que cambiar de sitio. claro, ponlo en otro sitio que no tenga tanta influencia de sombra de otras plantas, porque cuando el cilantro está estresado le va a atacar mucho la cigarrilla y la mosca blanca y le hace esas picaduras blanquitas. Y eso es lo que ella dice, que se la come. Claro. Que se la come. Pues a ver si conseguimos Vale. echar el cilantro adelante, que Venga, me está quedo muy contigo. rico. Pues muchísimas gracias. Un besito, Irene. Chao. Igualmente. Chao. Adiós. Claro, es que yo quería preguntarte esto, porque yo siempre tengo la sensación de que son fáciles de cultivar. ¿Cuáles serían así un poco las normas básicas para cultivar las Son aromáticas? amantes del sol. Tienes que pensar que para que carguen de esos principios, de esos aceites esenciales que hemos comentado antes, como los terpenos, necesitan muchas horas de sol. Cuantas más, mejor. Todas. 2 horas, sí, en general sí. Mira, hay algunas que pueden vivir un poquito más en sombra, entre muchísimas comillas, como son el perejil, algún tipo de menta muy puntual, pero ideal, todas sol. Le tiene que dar como mínimo 3 horas de sol para que la planta esté bien. Ante la duda siempre podemos probar, decir, bueno, solamente tengo 2 horas en aquel rincón, pues como estaba haciendo Irene, bueno, pues si vemos que no sale adelante, la arrimamos a un sitio con más sol y donde no vea la influencia de la sombra de otras plantas más altas. Si no, pues no van a estar bien, ¿no? Eso es un principio ideal. ¿Mejor en maceta o en tierra? Ella nos decía que las tenía todas en el mismo parterre. Claro, como cualquier planta, al final mejor siempre en tierra, si tenemos un jardín, pero en maceta, en un buen macetón, se pueden cultivar. Lo ideal es siempre que esa planta no se vea constreñida en una maceta pequeña. Es decir, si nosotros compramos ese cilantro, ese perejil, en una maceta que normalmente es una maceta del 10 centímetros de boca, bueno, pues lo ideal es trasplantarla a un buen macetón, a una jardinera, y dejar que se establezca. No empecemos a recolectarla desde el primer momento. Para que se haga primero al sitio, establezca un buen sistema de raíz y luego ya empezamos a recolectar.
cortarla, porque así dejamos que la planta se haga más fuerte. Entonces, eso es ideal. ¿Cantidad de agua? Cantidad de agua. Normalmente tenemos dos vías. La vía de las aromáticas que no les importa que se seque el sustrato, como cuáles, El romero, tomillo, lavanda, todas estas, y luego otras que les encanta tener siempre agua en suelo, como que la hierbabuena, por ejemplo, el perejil, pero eso sí, siempre con muy buen drenaje. El agua no se puede estancar ni en un caso ni en otro. Siempre, aunque sea una planta que necesite menos cantidad de agua, que haya un drenaje perfecto para la raíz. La raíz necesita respirar, la raíz necesita oxígeno, como la parte aérea, entonces que no se estanque. El abonado. Abonado, ideal. Son plantas que realmente vamos a estar continuamente recolectándolas, vamos a estar continuamente cortándolas. Entonces van a ser plantas todavía más demandantes en una buena nutrición. ¿Con qué? Nitrógeno. Con el nitrógeno la planta es capaz de hacer hoja, que es muchas veces lo que vamos a recolectar. Entonces tenemos que tener un plan de abonado, pues cada 2 meses normalmente, dependiendo del abono orgánico, siempre con un abono orgánico yo lo recomiendo más, pues el irle con una periodicidad, porque si no la planta se va viniendo abajo porque le vamos quitando siempre parte aérea. Vale, dices, la vamos recolectando porque las usamos para cocinar. Sí. Y entonces, al margen de lo que usemos para cocinar, de vez en cuando hay que podarlas un poco, recortarlas un poco. Cuando nosotros la recolectamos, la planta aromática, lo que tenemos que hacerlo es hacerlo de una manera armónica. No vamos a cortar siempre las mismas ramas y unas altas, otras bajas, sino que vamos a ir recortando pues parejo, de una manera globosa. No la cortamos en recto. Es decir, cuando nosotros hacemos la poda, siempre la hacemos una forma de medio balón de fútbol, como si dijéramos. Sí. Entonces las vamos recortando como de una manera en forma de cúpula. Y si estoy un tiempo que no recolecto y de golpe y porrazo yo te lo digo por una albahaca, ¿eh? Sí. Plantada en un macetón que va creciendo, salen además unas flores así. Eso es lo peor. Claro, entonces lo que hay que hacer es ir recortando todo el rato. Bueno, es que con la albahaca, además, lo que hay que evitar es que florezca, porque cuando la albahaca florece, le pasa a muchísimas plantas que utilizamos culinariamente, cuando la planta florece, muchos de los azúcares, muchos de los glúcidos, se van a las flores. Claro, van a las flores porque es el futuro de la planta y es la planta donde está generando la semilla, la flor primero evidentemente y luego la semilla. Entonces, cuando la planta hace eso, la planta ya vira a un sabor más amargo, pierde la hoja esa cualidad tan ideal. ¿Y cómo lo hago para que no salga la flor? Amputar, cortar, Ir recortando. pero no solo en la parte de arriba, sino que metemos el corte bien abajo en la rama. Vale. Entonces, siempre que queden ramas con hojas, y la vamos así de esa manera rejuveneciendo. Venga, pues anímense y planten y cultiven plantas culinarias. La semana que viene más. Mucho más. Un beso. Adiós, otro gran hotel. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.